Ya saben que son bienvenidos a su casa. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie acerca de conociendo a Dios. Será la enseñanza número 45 de nuestra serie, conociendo a Dios. Ya nos ha ocupado casi todo el año y tal vez terminaremos hasta el otro año y no terminaremos de conocer a Dios. Y es importantísimo que nosotros conozcamos a Dios, porque miren, los tiempos son difíciles y cada vez más los tiempos se van a ir acrecentando de una manera más difícil para el cristiano. Si conociendo la palabra de Dios en algunas ocasiones, y digo en algunas porque no será siempre, en algunas ocasiones flaqueamos. O sea, ¿cuántos no flaquean? Ciertamente, para vivir en santidad. Digo, sería una mentira el que dijéramos todos nosotros, bueno, pues yo no flaqueo, yo camino en santidad siempre. Es una mentira, ¿sí? Y le hacemos a Dios mentiroso, dice la Escritura. Así que necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer plenamente a nuestro Señor y saber en dónde estamos fundamentados, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, por el hecho de no ir a la palabra, a la misma Escritura, pues nos hemos tropezado, hemos caído y volvemos a caer? Y a pesar de que se nos dice, se nos recuerda de que la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento, tiene que ser de lo que debemos de estar empapados nosotros, ¿cuántos de nosotros creemos que solamente viniendo un domingo a la iglesia es más que suficiente? Fíjate, ayer hablaban en los jóvenes y daba Mau un ejemplo acerca de un confitado, ¿verdad? Y inmediatamente se me vino a la mente a mí también un M&M's. ¿Cuántos conocen los M&M's? ¿Verdad? Son conocidos, muy ricos, muy sabrosos. Esos chocolates, pero ciertamente, bueno, tiene un confitado que impide que el chocolate se derrita. Y me acuerdo de este anuncio, ¿verdad? Que decía que el chocolate no se derritía hasta que te terminaba el confitado en tu boca, ¿verdad? Entonces, daba el ejemplo Mau acerca del corazón y me gustó el ejemplo. Y ella hablaba de que el confitado, bueno, era una serie de sumergir, ya sea la fruta o el dulce, varias veces en el azúcar. Bueno, yo lo conozco como cristalizado. Entonces, hasta que, pues la fruta, voy a hablar de la fruta era totalmente cristalizada, absorbía todos los azúcares y bueno, usted conoce la fruta cristalizada y es deliciosa, muy dulce, pero es durita. Ahora, ¿eso qué tenía que ver? Y lo asemejaba precisamente con el cristiano. Y yo me acordaba, ¿cuántos conocen los globos? Todos, ¿no? Conocemos los globos, ciertamente. ¿Cuántos conocen los cactus? ¿Saben que los cactus tienen espinas? ¿Qué pasa si yo acerco un globo a un cactus? Se truena, ¿verdad? Ahora, fíjense nada más. Muchas de las veces nosotros como cristianos somos esos globos. Esos globos que andamos coqueteando con el pecado, o que muchas de las veces el pecado llega a nuestra vida y el pecado nos quiere abrazar. Ahora, si tú eres un globito y llega el pecado para los varones en minifalda y para las chicas con ojo azul, y ese pecado te abraza espinosito, ¿qué va a pasar contigo, globito? Pues vas a tronar y vas a caer. ¿Por qué? Porque ciertamente tu base, tu fundamento no está fundamentado en la misma palabra de Dios y tú no conoces a Dios. Y afuera hay muchos espinositos, mis hermanos. Y en la iglesia también hay espinositos que se van a acercar a ti, que te van a querer tronar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú te sumerges a la palabra de Dios y como ese confitado, bueno, tú estás en la palabra de Dios, te estás sumergiendo hasta que llega y se forma en ti una costra, ¿sí? Pero ya no es de dulce, ni es una costra que no sirve, es una costra la cual se llama conocimiento y sabiduría de Dios. Y cuando el espinosito venga y te quiera abrazar, mira, las púas van a tronar, no van a penetrar, pero tú sí vas a poder hacer algo, tú vas a poder huir de ese espinosito. Llámese pecado, llámese iniquidad, llámese deleite. Y por eso la necesidad de que conozcamos la Escritura, mis hermanos. En esta serie, el día de hoy, será el título Dios y la Trinidad, segunda parte, pero hoy estaremos viendo Jesucristo es Dios. Bueno, y dices, ¿y qué tiene que ver todo esto que acabamos de hablar de un espinosito con la vida del cristiano? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento llevó al pueblo de Israel a la destrucción.
Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Oseas 6:6 también dice la misma escritura, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjate, el Señor nos habla a nosotros que nosotros necesitamos conocer la misma escritura. Y en esta parte es en donde muchos de nosotros hemos cometido un error. Porque el error es que no conocemos y no tenemos bien fundamentada nuestra fe. El hablar de la Trinidad, mis hermanos, significa jugarse la eternidad. Porque aquel que no cree en la Trinidad, bueno, pues estará creyendo en otro tipo de cosas, estará creyendo que Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios y es un hombre perfecto, entonces, como dijo el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Mejor vayámonos, comamos, emborrachémonos y bueno, vivamos la vida. Porque resulta ser que, como vimos la semana pasada, el único que salva, el único libertador, el único que va a estar contigo hasta el fin de los tiempos, desde el Antiguo Testamento, era Jehová en el Antiguo Testamento, Yahvé. Pero resulta que en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo, a una persona que dijo que Él era el único que salvaba y que Él era el único camino. Y por eso necesitamos nosotros estar sumamente atentos y establecer nuestra base doctrinal. Porque si tú crees en un solo Dios, yo también creo en Él, pero creo en un solo Dios personificado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a algo muy importante el día de hoy. Hoy tú sabes que los tiempos se han acercado. Mire, y lo voy a seguir diciendo, aunque muchos me tachen de loco, yo lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor venga por mí, venga por nosotros y seamos arrebatados. El día de hoy tú tienes que estar muy al pendiente de las noticias. ¿Cuántos saben que el día de hoy Mateo 24 se está cumpliendo, pero tremendamente? Mateo 24 habla precisamente de que estaba el Señor Jesucristo junto con sus discípulos y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? No voy a hablar de Apocalipsis, para que no se emocionen. ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe, porque habrá rumores de guerra, habrá pestes, habrá enfermedades, y el día de hoy, pues estos rumores, pues cada vez son más fehacientes. Y de hoy tú te puedes dar cuenta la relación que tiene Estados Unidos con Rusia. Vladimir Putin atentando en contra de los Estados Unidos contra Barack Hussein Obama. Obama, queriéndole declarar la guerra a Rusia, y los rusos, pues mandando todos sus misiles, apuntando precisamente a América, a los Estados Unidos. Y lamentablemente, pues ¿dónde crees que estamos nosotros? Estamos en América. Ahora, en Estados Unidos cada vez más se está viendo cómo el cristiano es perseguido y es atacado. En México no vamos muy lejos. La parte sur, Chiapas, Oaxaca, cristianos que son atacados, que son vituperiados, que son muertos, que son asesinados, que son hasta quemados, que les quitan todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque creen en el Dios verdadero, porque creen en Jesucristo, porque creen que Jesús es Dios y es el único Salvador. Al igual que tú y que yo creemos lo mismo, ellos están siendo perseguidos por su fe. Ahora, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Estados Unidos, personas que hablan y que dicen que deben de sacar las Biblias de los hospitales, Biblias de los hoteles, porque pues, va en contra de sus derechos humanos, va en contra, ¿verdad?, de ellos mismos y está atentando contra ellos. Mis hermanos, ¿qué han hecho los hospitales y hoteles? Han sacado las Biblias. ¿Qué? ¿Por qué? Estados Unidos sacó la Biblia de las escuelas y viene una decadencia. Tanto que vemos cómo está Estados Unidos el día de hoy. Nadie puede ignorar esto. Tanto que México, pues bueno, México adopta las costumbres de los Estados Unidos. No falta mucho para que en nuestro país se nos prohíba la libertad de culto. No falta mucho para que te quiten ese libro que tienes en tus manos. No falta mucho para que te prohíban hablar de Jesús. ¿Y qué vas a hacer? Mira,
Van a venir los espinositos en forma de leyes. ¿Y tú qué vas a hacer? Van a venir esos espinositos para quererte tronar y que tú caigas. Y así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en las cartas pastorales, tanto a Timoteo como a los tesalonicenses en Tesalónica, vendrán tiempos peligrosos. Mis hermanos, los tiempos se han acercado, el cumplimiento de toda profecía se está llevando a cabo el día de hoy. Ahora, tú no puedes ignorar esto y tú no puedes estar ajeno de esto. Y si bien el Señor ha dicho que guardará su remanente, es una verdad, pero ¿qué sucede si en este remanente resulta que este remanente apostata porque no conoce la Escritura, porque no tiene el conocimiento suficiente de Dios? Llegará un día en que nos quiten la Escritura y dejarán el libro del Mormón, dejarán los atalayas, dejarán el Corán. ¿Y qué vas a hacer cuando lleguen y ellos te digan: Jesús es un hombre perfecto, Jesucristo no es Dios? Todas las religiones te llevan al mismo lugar, todas las religiones te llevan a Roma, hablando del ecumenismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a fortalecerte? En muchas ocasiones nosotros hemos dicho que la única forma de fortalecer la vida del cristiano es a través de la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en tus manos. Y la palabra de Dios resulta que el cristiano el día de hoy solamente se conforma con reunirse los domingos y no estudia. Si yo te hago una pregunta, y sé sincero contigo mismo, no levantes la mano ni hagas nada, ¿cuántos versículos te aprendes al día? Dios mío, necesitamos aquilatar la Escritura en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vienen tiempos peligrosos. Y a lo mejor me llamas alarmista y no me interesa, pero yo hablo lo que dice la misma Escritura. Y la Escritura dice que los tiempos peligrosos se han acercado. La apostasía está cada vez más fuerte en la iglesia. La iglesia que se jacta de ser cristiana se ha ido en pos de fábulas, se ha ido en pos de sus propios deseos. Mis hermanos, si hoy quitaran la Escritura, tú tienes esa capacidad y ese conocimiento de poder defender tu fe. Hoy tú conoces suficientemente la Escritura por si alguien te persigue y que tú sepas que el Señor mismo, que Él estaría contigo y que siempre te sustentaría con la diestra de su poder. Tú debes de tener esa convicción de que tú sabes que está escrito en la Escritura. Y no llegar a pensar y decir, como algunos llegan a decir por ahí, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, ahí viene la Escritura. No viene en la Escritura, ¿sí? No viene. O aquel versículo donde dice que la hoja del árbol no cae si Dios no quiere. No viene en la Escritura. Mis hermanos, hoy necesitamos nosotros estar convencidos a quién seguimos. Necesitamos conocer plenamente a Dios. Y necesitamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Si tú dices que sigues a Dios y que tú quieres hacer su voluntad, ¿qué es lo que tienes que hacer el día de hoy? Obedecer. Obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos quieren obedecer? Yo creo que cada 8 días le pregunto lo mismo. ¿Quieren obedecer los mandamientos de Dios? Y siempre me dicen amén. Fíjate, a Josué le dio una instrucción. Josué 1:7, ahí le dijeron a Josué: no se apartará, o sea, este libro de ti, ni de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. O sea, fue una instrucción. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos el día de hoy? O sea, analiza tu vida, mis hermanos, de verdad. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Todos esperamos la segunda venida de Cristo, queremos ser arrebatados, pero ¿para qué quieres que el Señor venga? Hoy, sé sincero contigo mismo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que el Señor venga por ti en el arrebatamiento? El juicio comienza por su casa, y esto es parte de su juicio. Tenemos nosotros que estar bien cimentados en la roca que se llama Jesucristo. Y por eso necesitamos nosotros poder entender realmente, pues, quién es Jesús, si realmente es Dios o solamente fue un farsante. Porque los judíos solamente creen en la Torá y en los profetas, nada más. El Nuevo Testamento para ellos no existe, porque no lo pueden entender, y nosotros basamos nuestra fe en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién estará bien, quién estará mal? ¿Por qué no podemos entenderlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo de repente
leer ciertos pasajes, como veíamos la semana pasada, acerca del ángel de Jehová, que yo sé que quedaron muchísimas dudas, pero que espero que hoy se resuelvan. Vimos muchísimos pasajes, pero concluíamos que ese ángel de Jehová y que ese príncipe que se presentó delante de Josué, pues era Jesús mismo. Hoy vamos a definir precisamente ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento y lo vamos a ver en este Nuevo Testamento, comparándolo con el Antiguo, en Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? Y si realmente nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero, y si realmente tu fe está fundamentada en Cristo Jesús. Porque si tu fe no está fundamentada en Cristo Jesús, déjame decirte que va a venir todo viento de corriente y vas a caer, así como dice Efesios 4:14, vas a ser como un barquito llevado a la deriva, de un lado para el otro, y de un lado para el otro. Y cuando venga ese chip, o lo que sea la marca de la bestia, mira, pónmelo por favor, aquí. Y tú vas a decir, no, pero es que la Escritura dice, y te vas a decir, ¿dónde dice? Pero si ya no hay Biblias, es más, ni la electrónica tengo. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo vas a fortalecerte? Mis hermanos, los tiempos se han acortado. De verdad, si el Señor no ha venido, de verdad es que está procediendo en su gracia para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es algo que la iglesia no puede entender y no quiere entender. Digo, tú me escuchas a mí y me entiendes, ¿verdad? Entiendo lo que estoy diciendo, pero ¿por qué seguimos viviendo en el pecado? ¿Por qué no seguimos la voluntad de Dios? Si nosotros decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a Cristo, si hemos tenido por redentora el sacrificio vicario de Cristo Jesús en la cruz, ese derramamiento de sangre, ¿dónde lo has puesto? ¿Lo has guardado en la Biblia nada más? ¿O lo vives a diario? Es necesario que nosotros, como siervos, decía Gerardo, todos somos siervos, ustedes son siervos, no solamente los que ministran, no solamente el que predica, ustedes son siervos de Dios, porque todos hemos sido comprados a precio de sangre, mis hermanos. ¿O cuántos creen que fue por sus méritos propios? Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir caminando de la misma manera? Mira, el día de mañana, cuando estemos en el cielo, nadie va a poder decir que no se le advirtió. Y tenemos que hablar de los tiempos finales. Si no hablamos de los tiempos finales, pues no estamos cumpliendo con toda la Escritura. Pero hoy necesitamos nosotros saber en dónde estamos fundamentados. Cristianos que niegan la deidad de Jesucristo. Cristianos que dicen que el Padre solo es uno, y sí es cierto, pero que es un modalismo, así se llama esta parte. El modalismo es que el Padre, yo lo decía la semana pasada, se quita una máscara, se pone la máscara del Hijo, se pone la máscara del Espíritu Santo, pero es el Padre al final de cuentas, solamente se divide, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que Cristo habló que Él era inferior al Padre, y aquí les funde los fusibles a muchos, y dice, bueno, pues si Él dice, y vienen los ruselitas y te dicen, mira, ya ves, Jesucristo no es Dios, porque ¿cómo puede ser inferior al Padre? Pero pues debemos de entender que tenía una naturaleza doble el Hijo, Jesucristo, que era 100% Dios y 100% hombre. Parece una dicotomía, pero no es ninguna dicotomía, ¿sí? O sea, algo opuesto, no es opuesto, es lo mismo. Mis hermanos, tenemos que entender nosotros a quién seguimos, porque nosotros honramos, damos la gloria, nos postramos, reverenciamos, adoramos a Jesucristo. Y si estamos equivocados, nuestro destino es el infierno. Por eso debes de tener la plena seguridad de que lo que tú crees es verdad. De que si tú crees que Jesús es Dios, tienes vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Tú crees esto? Yo creo esto también. Pero tenemos la suficiente base apologética para poder presentarle a una persona que te dice que Jesús no es Dios. Muchos prefieren no abordar estos temas. Dicen, por fe. Bueno, es bueno tener fe, pero la Escritura te da suficientes bases. La semana pasada vimos infinidad de versículos, ¿te acuerdas? Y vamos a ver algo parecido también, pero vamos a escudriñar precisamente que nuestro fundamento, que nuestra base tiene que estar en Cristo Jesús, y que debemos de conocer a Dios, porque estos tiempos que se avecinan
serán tiempos muy peligrosos, mis hermanos. Ahora, nosotros podemos hablar acerca de que Dios te prospere, que Dios te va a dar bendiciones, de que arrebata las bendiciones de Dios, de que clama a Dios por tu milagro, porque Dios te lo ha prometido y debes de tener fe. Pero mis hermanos, eso no es el Evangelio. Si bien son promesas que Dios ha dicho, pero las promesas, yo te decía dentro de la serie, están supeditadas a la obediencia que nosotros tengamos para con Dios, y está supeditada a la voluntad y a la soberanía de Dios. Y a veces esto no nos gusta, pero el Señor lo que te prometió es librarte del infierno. Ahora, si tú te estás preparando como las 5 vírgenes prudentes, pues qué bueno, tú eres un candidato para ser arrebatado. Pero ¿qué sucede si eres insensato como otras 5 vírgenes? Pues mira, te vas a quedar y tal vez tengas la oportunidad, y digo tal vez, porque si te quedas, pues a lo mejor ya vas a apostatar de la fe. O sea, ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿Realmente la Biblia y el Señor, Dios, Jesús, es todo para ti? ¿Dios es todo para ti? ¿De verdad? Pero debemos de empezar a creerlo y hacerlo. No solamente tenerlo intelectualmente. Si bien el conocimiento, dice la palabra que necesitamos conocimiento, pero que tenemos que tener la sabiduría para poder aplicar. Así que por eso nosotros necesitamos, pues bueno, conocer la Escritura. Y mira, guerras, va a haber rumores de guerras, como dice Mateo 24, hay pestes, hay enfermedades, se entregarán unos a otros, pero dice el Señor, todavía no es el fin. O sea, lee en tu casa Mateo 24, dice, pero todavía no es el fin. O sea, te dice el Señor, no tengas miedo, todo eso tiene que ocurrir antes de que yo venga. Y mira, y si viene la guerra de Ezequiel 38-39, si viene la guerra del Salmo 83, y si viniese la tercera guerra mundial, que está ahí en Apocalipsis 6, si quieres abre tu Biblia por favor en Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, por favor. Ahí en Apocalipsis 6, en el versículo número 7. Bueno, esta es una de las guerras más tremendas que va a haber, y que a mí me gustaría, pues no está, pero pues solamente Dios sabe si vamos a estar o vamos a ser arrebatados antes o después de esto. Mira lo que dice la Escritura. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos hablando del cuarto jinete del Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasaría si hasta este momento no fuiste arrebatado o no ha venido el Señor? ¿Y qué pasaría si se desatara la tercera guerra mundial? Bueno, es más que se desate la guerra con Estados Unidos y con Rusia. ¿Qué crees que pasa? Una guerra nuclear. Mira, según la ONU, en el 2015, dice la ONU que éramos porque el dato ya ha crecido más, en el 2015 éramos 7.350 millones de personas en el mundo. O sea, en el año 2015, el año pasado. De estos, si nosotros hacemos caso a la Escritura, y como la Escritura no se equivoca, dice que una cuarta parte morirá. Lo acabas de leer en tu Escritura, ¿verdad? Esto representa 1.837.5 millones de personas que van a desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Sí? Tenlo en mente. Ahora, el continente asiático, que es el continente que tiene más personas, tiene 4.393 millones. África, el continente africano, tiene 1.186 millones. El continente americano, desde América del Norte hasta América del Sur, en la Patagonia, tiene 992 millones. Europa tiene 732 millones. Y Oceanía, 39 millones.
si tú te diste cuenta, la cuarta parte son 1.837.5 millones. Esto indica que en ese cuarto sello, ese jinete del Apocalipsis que va a ser abierto, ¿sí? Ese jinete que va a venir, nos está hablando que desaparecería ya sea un continente o dos continentes. Pero al final de los tiempos, los únicos continentes que van a prevalecer va a ser el continente asiático y parte del europeo. Esto quiere decir que si son 1837, el continente americano con 992, ¿qué crees? Adiós. ¿Y en dónde crees que estás parado tú y estás sentado ahorita? ¿En qué continente crees que estás? Rusia contra Estados Unidos, tremendo, ¿eh? Pero no solo esto, Oceanía, súmale 39 y quítale una parte, yo creo, de 738 a Europa y a África. Por eso la Escritura habla, y dije que no me da tanto Apocalipsis, ¿verdad? Ya estoy. Por eso la Escritura habla precisamente de que Juan, cuando ve el ejército, él habla de 200 millones, ¿sí lo has leído? O sea, ¿cómo los contó? Pues porque en Asia está la mayor cantidad de población y sobre todo en China. Ahora, fíjate una cosa con lo que te acabo de decir. Si tú no sabías estos datos, pues ahora sí tienes por qué preocuparte para vivir en santidad. Ya sea que el Señor venga por ti y seas arrebatado, o ya sea que muramos en una guerra, pues vamos a estar delante de la presencia del Señor indiscutiblemente. Vamos a estar delante de Él, pero la gran diferencia va a ser aquí, cómo viviste tu vida y en qué creíste. ¿Creíste en Dios? ¿O creíste solamente porque ibas a la iglesia y te gustaba? ¿O porque te gustaba de repente la alabanza? ¿O porque simplemente estabas enojado con la religión tradicional y buscas otro lugar? Pero resulta que aquí tenemos que estudiar la Escritura, mis hermanos. Y no me voy a cansar de decirles, mis hermanos, tienen que estudiar la Escritura, tienen que memorizarla. Porque vienen esos tiempos donde, mira, si no tienes una Biblia, ¿qué vas a hacer? Cualquier pelagatos, de verdad, te va a desviar de tu fe. Ahora fíjate, desaparece. Y el conflicto armado entre estos dos países, Rusia apoyando al presidente de Siria, a Bashar Assad. Estados Unidos apoyando a los separatistas. Y ya los dos ya se quieren agarrar otra vez. Pero lamentablemente, pues son rumores todavía. Y no podemos estar temblando. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y si el Señor no viene? Bueno, ¿por qué no te preocupas por vivir en santidad mejor? Preocúpate por vivir en santidad. Y mira, de algo nos vamos a morir. O bueno, de una enfermedad, tal vez salgas de aquí con una cáscara de plátano, te caigas y te mueres. O te dé un infarto. Pero de algo vamos a morir. ¿Por qué no preocuparnos realmente por vivir en santidad? Nos preocupamos por aquel que destruye el cuerpo, pero debemos de preocuparnos por aquel que realmente destruye el alma. ¿Sí? Y este que destruye el alma, bueno, pues realmente es el pecado, pero el Señor es el que condena, el que juzga. ¿Y en dónde estás tú parado? Y hay tanta información que tú puedes ver por las noticias, por internet. ¿Sabías que la UNESCO acaba de hacer una declaración totalmente fuera de sí? ¿Sabes quién es la UNESCO, verdad? ¿Sí? La Organización de las Naciones Unidas, que colabora precisamente a lo que es el nivel cultural, ¿sí?, de la misma sociedad. La Organización Nacional de la Educación y de la Ciencia y de la Cultura. Ellos acaban de declarar que el monte del templo, que el muro de las lamentaciones no le pertenece a Israel, que le pertenece a Palestina. ¡Dios! El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, pues inmediatamente protestó y le pidió al Vaticano pues que lo apoyara, que le dijera porque afectaba a cristianos. El Vaticano dijo nada. Se hizo una votación donde nuestro querido país, México, votó en que el muro de Jerusalén pertenecía a Palestina. Benjamín dijo, nunca han leído la Biblia. Históricamente, a través de historiadores como Tácito, Flavio Josefo, ahí está.
Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, queriendo eliminar a Israel. Pero Dios bendecirá a su pueblo, a Israel. Y fíjate, con esto cada vez vemos el panorama de cómo el mundo se dirige a un ecumenismo. Por cierto, también dijo el máximo líder de la religión tradicional que el evangelismo a través del cristianismo era una peste y una plaga. Eso lo dijo. ¿Por qué? Porque impedía la unión de las religiones. Vamos a ser perseguidos, mis hermanos. Yo no te voy a mentir, vas a ser perseguido. Así que tienes chance todavía de claudicar y decir, yo no quiero estar aquí. Pero no es de que estés aquí, es de que claudiques del Señor. La UNESCO dice esta aberración. Por ahí busca en internet la reacción del pueblo judío. Ahora, ellos estaban leyendo, híjole, está tremenda esta parte, porque dice, cuando Jesús estaba en el templo de Jerusalén, ahora, una parodia irónica, ellos dicen, cuando Jesús estaba en la mezquita de Alá, Bashar, quién sabe qué más, así se queda así el judío, y sigue leyendo la Biblia. Imagínate, a ese grado, a tratar de cambiar la escritura, y dice la misma escritura, y el Señor dijo, aquel, ¿sí?, que modifique, o que ponga una tilde, que es merecedor del fuego del infierno. Ya. ¿Tú crees que es necesario conocer a Dios? ¿Tú crees que es necesario que estés fundamentado y que tu fe no sea movible? ¿Que realmente la piedra angular de tu vida se llame Jesús? ¿Tú crees que es necesario que la roca donde tu vida está fundamentada sea Jesucristo? Entonces necesitamos conocer a Dios. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Por eso la necesidad que tenemos de saber quién es Jehová, quién es Yahweh del Antiguo Testamento y quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso mira, abre tu Biblia en Isaías 43:11, por favor. Y mientras tú vas ahí, Señor, yo te pido, Padre, que tengas misericordia en esta mañana de este siervo inútil. Que tengas la misericordia y que nos des de tu gracia, Señor, para poder el día de hoy poder tratar de explicar esta parte tan difícil de explicar de la Trinidad, para poder explicar quién realmente eres tú, mi Jesús, y para que podamos entender que en el seno trinitario siempre has estado, siempre estuviste, que no fuiste creado, que eres eterno por siempre y por los siglos de los siglos, y que tú estás sentado en el trono de gloria. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pasar a irnos nuevamente, que son varios versículos. Bueno, ya no quiso. Bueno, usted agarre su esgrima bíblico, por favor. Y Isaías 43:11 dice la misma escritura: Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Fíjate, qué interesante. El Padre, Jehová, o Yahweh, Él está diciendo yo, pero no solamente se conforma con decir yo una vez, dice yo, o sea, no te equivoques, no hay nadie más, yo, el único Dios verdadero que soy yo, Jehová, te digo, fuera de mí no hay quien salve. Y bueno, y aquí tenemos un gravísimo problema. El gravísimo problema es que en el Nuevo Testamento resulta que hace la aparición un hombre que se llama Jesucristo, que se llama el Mesías, el Cristo, el ungido, y resulta que él dice que fuera de mí no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y tú te lo sabes exactamente bien lo que dice. Él es el único camino, la verdad y la vida hacia el Padre, hacia la eternidad. Entonces, bueno, o tenemos un gravísimo problema nuevamente, o lo que dijo ser Jesucristo es que era Dios. El Antiguo Testamento decía yo Jehová, y puedes ver infinidad de versículos donde dice Él, Jehová, Yahvé, o sea, el Dios Todopoderoso, el Padre, que dijo que fuera de Él no hay quien salvara y que a nadie más le iba a dar la honra y la gloria, mis hermanos. Y a veces queremos tratar de evitar estos temas porque a veces se nos llegan a confundir los posibles, ciertamente.
No es fácil, es difícil tratar de entender la Trinidad de Dios. Es difícil tratar de poder comprender todo esto. Ahora, si yo te hago una pregunta, y sé que me vas a responder, pero te la voy a hacer de todos modos. ¿Quién es el que viene en las nubes y cabalgando? ¿Quién? Jesús, ¿estás seguro? Bueno, y ciertamente, ¿por qué? Porque inmediatamente nosotros nos abocamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla precisamente ahí en Apocalipsis 1:7, por favor, Apocalipsis 1:7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí y amén. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Dice que Él viene en las nubes, así como dice 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Mis hermanos, está hablando de Jesús. Jesús viene en las nubes. Y también podemos ver allí en Apocalipsis 19:11, allá adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Ya hemos visto también este atributo del Señor Jesucristo, el Dios fiel y verdadero. En una enseñanza que tuvimos previa a esta, ya la hemos visto. Está hablando de Jesús. Y el Mateo 24:30, ahora dice la Escritura: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Bueno, pues entonces aquí afirmamos ciertamente lo que usted me acaba de decir. ¿Quién es el que viene en las nubes montado en un caballo? Bueno, Cristo Jesús es el que viene, y estamos plenamente seguros y tenemos la seguridad de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo le digo que en el Antiguo Testamento, pues, por eso los judíos están enojados con los cristianos? Porque resulta que en el Antiguo Testamento, el que venía montado sobre las nubes, sobre un caballo, pues, ¿sabes que era Jehová? Era Yahvé. ¿Lo has leído? ¿Lo has visto? Pues si no, vamos a verlo, vamos a corroborarlo. Y aquí, bueno, pues vamos a sacar conclusiones que son ciertamente lógicas, pero te voy a dar las bases apologéticas para que puedas poder comprender esto. Dice la Escritura en el Salmo 68:32. Fíjate lo que dice ahí. Salmo 68:32. Si no desenfundas rápido, pues ahí está en la pantalla. Apunta los versículos porque te servirán. Dice el Salmo: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz poderosa, voz. A ver, espérame. ¿Quién está cabalgando? ¿Aquí no hacemos caso? ¿Al antiguo o al nuevo? ¿A quién le haremos caso? Isaías 19:1 también. Dice la Escritura: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Salmo 104:3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, y el que anda sobre las alas del viento. Versículo 4. El que hace los vientos sus mensajeros, y en las flamas de fuego sus ministros. Claramente estamos viendo que el que venía en las nubes en el Antiguo Testamento era Jehová. Era Jehová. Por eso el problema de los judíos por poder entender el Nuevo Testamento. Porque el Dios único, el Dios todopoderoso, Yahvé,
el que no hay otro Dios fuera de Él. Pues resulta que en el Nuevo Testamento pues venía otra persona que decía que era idéntico a Él. ¿Sí? Que era idéntico a Él. Mira, cuando Jesucristo es presentado delante del Sanedrín, que no es el Sanedrín completo, en ese juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo, donde el sumo sacerdote Caifás, número uno, violaron todo su reglamento. Era de noche, hora inapropiada, no era el lugar adecuado, no estaba el Sanedrín completo, solamente había una parte, no hubo una votación, o sea, realmente, o sea, no lo consensaron bien, ¿sí? Los testigos fueron testigos comprados, o sea, todo estuvo mal en ese momento. Y mira, si me acompañas, Mateo 26:62, ahí encontramos esta parte. Pero cuando Jesucristo es presentado delante de Caifás, y que cuando el sumo sacerdote Caifás, dice versículos 62 al 64, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, o sea, el Mesías, el Libertador, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mira, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Caifás? Tú recuerdas esta escena, ¿no? Caifás dice: blasfemia, rasga los vestidos, que no lo tenía que hacer Caifás, pero bueno, se volvió muy espiritual en ese momento. La religiosidad, ante todo, como algunas de las ocasiones nos sucede a nosotros, ¿verdad? Ahora, Caifás rasga sus vestiduras, pero mira, no era tanto que Caifás hubiese rasgado las vestiduras porque Jesús le dijo, ¿sí?, que estará sentado a la derecha, ni porque le dijo que era hijo de Dios. Si bien era una parte, lo que más les brincó, y lo que más le brincó a Caifás, es que él dijo: y me verás viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué? Porque el único que venía en las nubes del cielo era Jehová el Padre. Y Jesucristo le estaba diciendo: me verás a mí. Blasfemia, eres un blasfemo, ¿sí? Por eso fue que Caifás rasga sus vestidos, porque en la misma cultura judía monoteísta, una de las primeras, o la primera cultura monoteísta que existe, ellos tenían, por cierto, que Jehová era el único que cabalgaba alrededor del mundo, ¿sí?, en las nubes, el único que venía, era Jehová. Ahora, de aquí, todas las demás religiones, si tú buscas las religiones, tanto en Egipto, tanto los sumerios, tanto también los nórdicos, ahí con Odín, ¿sí?, acá con Horus, en los egipcios, si tú te das cuenta, en cada una de estas religiones, su máxima deidad, y aún en los mexicanos, la máxima deidad era la que recorría el cielo, recorría el mundo en una carroza, en un caballo o en las nubes. Ahora, y de aquí llegan a decirnos aquellos que nos dicen que somos unos herejes porque creemos en 3 dioses. No creemos en 3 dioses. O sea, ¿tú crees en 3 dioses? Creemos en uno solo, ¿sí? Representado en 3 personas que han sido subordinados. Dios se subordinó a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo se subordina a la voluntad del Hijo y del Padre. Pero que los 3 son 3 personas que tienen una función diferente, pero que los 3 forman parte del seno trinitario. Y no quiere decir que el Padre, que una tercia parte, que es el Padre, una tercia parte, que es el Hijo, y una tercia parte, que es el Espíritu Santo, se juntan para formar la unidad. No quiere decir esto. El Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, y el Espíritu Santo es 100% Dios. Aunque se nos fundan los posibles. Las matemáticas no cuadran, ¿verdad? 1 más 1 más 1 igual a 3. Pero ¿qué tal si le pones 1 por 1 por 1? ¿Cuánto es? Ah, ya cuadro las matemáticas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos nosotros. Entonces, te digo una cosa. Esta parte de que nos dicen que somos politeístas, que creemos en muchos dioses, pues mira, no es así. Yo comencé la semana pasada con Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim.
Barat Beshet Elohim At Haaretz, ¿sí? En el principio, dioses, que es Elohim en plural, crearon. Nos dicen que no, ok, estoy de acuerdo. Pero desde el mismo Génesis encontramos el seno trinitario. Cuando el Padre le dice, hagamos, ¿a quién le estaba diciendo? Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. No le estaba diciendo a los ángeles. Los ángeles no son igual que Dios. Estaba hablando con otras personas. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Porque la escritura es bien clara y nos deja ver 3 distintas personas que comparten los mismos atributos y las mismas cualidades y la misma esencia de Dios. Por eso la Trinidad. Ahora, cuando te dicen, es que eres politeísta, todas las religiones tienen muchos dioses. Bueno, la Biblia nos habla de una Trinidad, de la Trinidad, ¿sí? 3 en 1, pero ¿tú sabes que Satanás es el maestro del engaño y de la artimaña? ¿Sí sabes esto? Todo lo que Satanás hace, todo lo que hace, tiene la contra, o tiene su parte verdadera, o su antítesis en la Escritura. ¿De dónde crees que Satanás sacó el politeísmo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ser 3 dioses. ¿Sí? De ahí lo sacó. Satanás transquiversa todo. Mira, la Escritura dice, no adulterarás. Satanás dice a través de las leyes y a través de los gobiernos, dice el día de hoy, disfruta tu vida. Solamente tienes una vida, goza tu vida. Ahora, sé solamente responsable, usa condón, usa pastillas anticonceptivas, pero tú tienes derecho. ¿Derecho a qué? Cuando la Escritura dice, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás relaciones ilícitas, y el mundo te dice, no pasa nada. Y los cristianos se la viven en las pasas, porque no pasa nada, y resulta que sí pasa. Se están condenando. La Escritura dice, ¿verdad? No robarás. Y el mundo te dice, influenciado por Satanás, el que no tranza, no avanza. ¿Verdad? Dios mío. O sea, ¿te das cuenta cómo Satanás transquiversa todo? Y nos lo ha presentado y te lo pone en bandeja de plata. Y tú caes. ¿Por qué? Porque no conoces a tu Dios. Porque no conoces al Dios de la Escritura y porque no te has empeñado en escudriñar la palabra. Ahora, tienes que escudriñarla, hermano. Así como estamos haciendo ahorita, a lo mejor tú me dices, no, yo nunca había visto que Jehová cabalgaba sobre las nubes. Bueno, hay que leer la Escritura pausadamente. Yo les decía a los hermanos, o sea, léanla pausadamente, que la comprendan, que la entiendan. Porque si no, entonces están leyendo sin ton y son. Pero yo sé que aún así Dios tiene misericordia. Y su palabra nunca vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Ahora también dice la Escritura, ahí en Isaías 55:6, dice, llama a Dios, ¿verdad? Mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras esté cercano. O sea, y también dice la Escritura en Jeremías 32:3, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, necesitamos estar en oración para que Dios nos revele de su palabra. Aquel que dice, es que Dios a mí no me habla, pues es porque no está en la Escritura. Y es que cuando agarra la Escritura, la lee como el libro vaquero, y a veces el libro vaquero lo entiende más. Y a las TV novelas, TV Notas se llama, creo, no sé si exista todavía. O sea, le entienden más. O sea, empiezan a leer la Biblia y dicen, ay pastor, es que yo agarro el Salmo. ¿Cuál? Lo agarran para dormirse, ¿verdad? Agarro ese salmo, ay, ve cómo me duermo bien a gusto, pastor. No es para eso, es para escudriñarlo, para meditarlo, para excavar en profundidades. Ahora, yo muchas veces les he dicho, si usted no sabe, con mucho gusto le digo y le paso todos los programas para que usted escudriñe su Escritura, para que nadie le cuente, para que no lo cuenten, para que no se vaya en pos de filosofías huecas, para que no sea llevado por filosofías hacia un lado donde lo único que está haciendo es desviarlo de su fe. Mis hermanos, necesitamos nosotros poder entender esta parte porque es importante, porque de aquí depende nuestra eternidad. ¿Cuántos pueden creer esto? Y mira, sigamos.
Seguimos con esta parte. Daniel 7:9. Daniel 7:9. Ahí encontramos también estos versículos que hablan y dicen: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Fíjate, habla de tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De quién está hablando aquí Daniel? ¿De Jehová? Ciertamente, ¿no? Está hablando de Jehová, ¿sí? Estás en lo correcto. Está hablando de Jehová. Pero si vamos nosotros a Apocalipsis 1:14, pues resulta que nos volvemos a encontrar con un problema. El Antiguo Testamento hablaba de Jehová como el anciano de días, ¿verdad? Y resulta que acá encontramos otro anciano de días. Apocalipsis 1:4 dice la escritura, 1:14, perdón. Dije, ¿cómo supieron que lo están viendo? Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, ¿verdad? Fíjate nada más. ¿Y de quién está hablando ahora? Jesucristo. Entonces, solamente podemos llegar a 2 conclusiones. O Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y Jehová es Jesucristo, en 2 personas diferentes, o el Antiguo Testamento tenemos que sacarlo de nuestra vida. Pero hay una relación. ¿Tú te estás dando cuenta de la relación perfecta que existe? Tanto que el apóstol Pedro decía que teníamos la palabra profética más segura, a la que tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en ese lugar oscuro hasta que el día esclarezca, ¿verdad? Y el lucero salga de nuestros corazones. Mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que hacerle caso. Y en esto nosotros podemos, me iba a decir apostar, no, tener la convicción total de que Jesús es Dios. Y que está todo el Antiguo Testamento lleno de estas figuras retóricas, de estas analogías, que si tú escarbas vas a encontrar tanto y tanto. Y fíjate, yo solamente he sacado muy pocos versículos, hay infinidad de versículos. Antes, cuando yo no conocía la Escritura, pues bueno, llegaba cualquier otra doctrina y me decían: es que Jesús no es Dios, y me sacaban los versículos de que ciertamente, pues que Jesús era inferior al Padre, y yo me quedaba traumado y me decían: en el Nuevo Testamento nunca vas a encontrar que Jesús se nombre. Sí, nunca lo encontraba, pero yo no podía y no sabía refutar cómo es que Yahvé del Antiguo Testamento se había personificado en Jesús mismo en el Nuevo Testamento, y cómo los atributos del Dios eterno, poderoso, del Shaddai, eran los mismos atributos del Mesías. No lo podía entender. Y ahora yo encuentro cada rato versículos. Yo sé que tú también has encontrado. Si tú te has dedicado a esto, encuentras y encuentras y encuentras y dices: oye, pues, ¿por qué no comprenden, no entienden? En cierta ocasión estaba con un testigo de Jehová. Precisamente me estaba hablando de esto. Es que Jesús no es Dios. ¿Cómo va a ser Jesús Dios? Y la primera que te ponen: ¿a poco su hijo es igual que usted? Sópate la que me quedo yo. Pues no, ¿verdad que no? Ya ve cómo me da la razón. Y yo me quedé: pues sí es cierto, si mi hijo no es igual a mí. Pero resulta que pues, los testigos
pues no ven esta doble naturaleza de Dios. Ahora, ¿Jesús era Dios 100%? ¿O era el 50% Dios y 50% hombre y los dos sumaban el 100%? Era 100 y 100. Ahora, cuando dice la Escritura, tú sabes este versículo, ¿no? Es Mateo, 16, que dice, el Padre es mayor que yo. ¿Mateo qué es? ¿Nadie? A ver, no, sí necesitamos estudiar. Señor, gracias que no has venido por la iglesia. ¿En qué versículo es donde dice que el Padre es mayor que yo? ¿Mateo qué? ¿16 qué? Bueno, se los dejo de tarea. Fíjense nada. ¿Alguien me va a contestar esta pregunta? Juan 14, 16, ¿qué dice? Juan 14, 16, ¿qué dice? Creo que ya se nos pusieron los fusibles, ¿verdad? Bueno, Juan 14, 6. No, hombre, nada más escucho las ardillitas. Juan 1:1. Bueno. Génesis 1:1. Ya se acaba de convertir en una enseñanza de preguntas y respuestas. Fíjese, pero, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer notar con esto? No quiero evidenciar a nadie. Lo único que quiero es que tengamos en cuenta que nos hace falta conocer la Escritura, ¿se fija? Nos hace falta conocer realmente dónde nosotros podemos fundamentarnos y tener la solidez. Mira, en muchas ocasiones tú no llevas tu Biblia y cuando predicas hay personas que sinceramente dicen, ¿eso dónde viene? Mira, ¿cómo le vas a poder decir a la persona que estás enseñando? Pues ahí en la Biblia viene entre Génesis y Apocalipsis. No, por favor. Tienes que decirle, mira, está en Mateo, tal lado, ahí está. ¿Todavía siguen buscando ese Mateo? ¿Sí? ¿Todavía no lo encuentran? Mejor yo me equivoqué y no es Mateo. ¿Es Juan qué? ¿Juan 14, 28? ¿14 qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, léalo a alguien. A ver. No, bueno, se los dejo de tarea. Miren, vamos a continuar ya. Luego lo siguen buscando, ¿verdad? Entonces yo te decía, ese anciano de días que está representado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, pues bueno, habla de dos personas diferentes. Habla del Padre y habla del Hijo. Ahora, si nosotros regresamos allí en Apocalipsis 4, en el versículo 1, encontramos una adoración. Y hemos visto que la adoración es únicamente de ¿quién? ¿Y para quién? Para Dios, para Jehová, en el Antiguo Testamento. Tanto que te has de acordar de ese ángel que andaba por ahí entrometido, que Dios me perdone por esas palabras que digo, ¿verdad? Pero bueno, para ejemplificar, que parecía ser que andaba un ángel por ahí, entrometido por ahí, a cada rato, que decía, no, pues yo soy el ángel de Jehová, y yo dije, y decía Jehová, pues yo fui el que dije, bueno, pues algo estaba mal por ahí. Y que cuando le rendía culto, bueno, cuando Josué y también Gedeón le rindieron culto al ángel de Jehová, pues el ángel de Jehová recibió la adoración. Y encontrábamos que Juan, en el Nuevo Testamento, pues ve a un ángel y cae postrado y le dice, párate porque yo soy igual que tú. Tú no tienes que adorarme a mí, solamente al Señor tu Dios adorarás. Y veíamos entonces, pues pareciera ser una controversia muy grande, en que, pues, ¿qué pasó? Uno recibe adoración y el otro no. Bueno, pues concluíamos, ¿verdad?, la semana pasada acerca de que este ángel de Jehová, bueno, era Dios mismo, pero era una teofanía del Señor Jesucristo, que es el que había venido aquí a la tierra. Ahora, en Apocalipsis 4:1 dice la Escritura, después de esto miré y he aquí la puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que se sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aclaro, no quiere decir que hay 7 Espíritus Santos. Aclaro, es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí? La plenitud. En Isaías 11, 1 y 2 y 3 van a encontrar cuáles son los 7 espíritus, que son los que tiene el Señor Jesucristo también. En plenitud. ¿Sí? Ya luego explicaremos esto cuando estemos en Apocalipsis. Nomás ahorita quería aclarar esa parte, para que no se me confundan y digan, ay, entonces hay 7 espíritus santos, ¿a cuál le oro? Pues a ni uno, porque el único que le oro es al Padre, en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es el canal, es el que lleva, y a lo mejor burdamente lo voy a decir, es el mensajero. ¿Sí? De esta manera. Sigue diciendo la Escritura. Dice, en el versículo 6 me quedé, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, tampoco son fenómenos. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Son querubines estos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Fíjate, Santo, Santo, Santo implica una Trinidad. Está implícita. Ahora, ¿por qué no dijo santo y nada más? No. ¿Y por qué no dijo santo, 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 santo? No, dijo 3 veces y vemos implícita la Trinidad en toda la Escritura, tanto que tú estás formado de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, y lo vemos en muchas partes de la naturaleza, esta unidad trina. Ahora, dice, santo, 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 ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién crees que es? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo se llama Dios? No, su nombre. No. El Yan Yo Soy. ¿Ese viene en dónde? ¿Dónde me puedo yo basar para decir que es el nombre de Dios? ¿Éxodo? ¿Éxodo qué? Éxodo 3.14, ya mejor no les pregunto. Éxodo 3.14 dice, yo soy el que soy. Ahora, ese yo soy, cuando se presenta delante de Moisés, le está diciendo, yo soy, ¿en qué tiempo? En tiempo presente. Y le sigue diciendo a Moisés, yo seré siempre y seguiré siempre siendo en presente tuyo, así como es el presente de nosotros. Dios no cambia, no es inmutable, Él no muta. Dios siempre está en presente. Dios está en nuestro presente siempre, en cada momento. Por eso cuando dice, yo soy el que soy, se está refiriendo, siempre estaré contigo ahí. A eso se refiere, es el nombre de Dios, yo soy el que soy, y su nombre verdadero de Dios es YHWH, el tetragramatrón. Los demás, Jehová, son vocales que se impusieron para llamarle Yahweh y posteriormente llamarle Jehová, que representa precisamente el nombre de Dios, el Todopoderoso o Dios, así como el Shaddai, como Elohim, como Eloah, ¿sí? Ya los veremos también, pero que son parte de su esencia de Dios, que representa la esencia de Dios, pero el nombre de Dios es yo soy, el que siempre ha sido, el que siempre seré y el que siempre estaré. Por eso cuando dice la Escritura, el que era, el que es y el que ha de venir, se hace referencia al yo soy, pero aquí está haciendo referencia a ¿quién crees? A Jesús. Fíjate, sigamos leyendo. No cesaban, me quedé en el versículo, ¿en cuál? ¿En el 9? Ok.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, hablando del Padre, los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan las coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, ¿de quién estaba hablando? Ya ni sabemos. ¿Del Padre o de Jesús? De Jehová, de los dos, ¿no? Yo creo que es el mismo, ¿o no crees? Apocalipsis 5:13, fíjate lo que dice. El Cordero. Bueno, del 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ok, hay un trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, están los ancianos que vimos ahorita hace rato. Y el número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces nosotros vemos que la adoración celestial es tanto para el Padre como para el Hijo. Y nosotros tenemos una alabanza muy bonita, ¿verdad? Al que está sentado en el trono. No canto. Sigamos mejor con la predicación. Quiero cantar, pero no. Entonces, mis hermanos, puedes tener una base sólida y decir: oye, bueno, a esas alturas yo creo que nadie puede negar la divinidad de Jesús aquí. ¿O alguien puede negarla? Bueno, con las evidencias que estamos mostrando, y hay muchísimo más evidencias que tú puedes seguir buscando todavía más, y te vas a dar cuenta realmente de esta divinidad de Jesús, así como la divinidad del Espíritu Santo manifestado en estas tres personas. Ahora, fíjate nada más. Dice la Escritura, y habla la Escritura, que el único que creó, pues bueno, dice en el Antiguo Testamento, dice: y creó Dios, el Padre. Pero vamos a Colosenses. Ahí en Colosenses, y quiero que veamos esta parte. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que dice. Habla la Escritura de que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, muchos llegan a decir, hermanos también, porque son hermanos también en la fe, independientemente de que crean otra postura diferente a nosotros, son hermanos en la fe y necesitan también nuestro amor. Algunos han dicho: bueno, el Padre estaba solo en la eternidad, pero el Padre creó al Hijo, ¿sí? Entonces, no es así. El Padre siempre ha estado en la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es que Jesús haya sido creado para formar algo, no. Porque dice la Escritura, ahí en Colosenses, fíjate lo que dice, versículo 14, Colosenses 1:14, dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? De nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro amado Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí es cuando dice, es que Él es el primero, mire, es un ser creado. Sigamos leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, espérame. Todo fue creado por Él y para Él. A ver, entonces, en la eternidad, ¿qué pasó? Entonces, si Él fue creado, entonces esto quiere decir que el que lo creó fue el que creó todo, ¿verdad? Y aquí dice la Escritura que el que crea todo es Jesús. ¿No? Dice Jesús. Aquí dice Jesús. Es Jesús. Entonces, ya tenemos otro problema. La Biblia se contradice. ¿Ya ven?
¿no? ¿Por qué? Porque en el seno trinitario, en la eternidad, siempre estuvieron las tres personas. Por eso, digo, mira, hay cosas que ya no puedo explicar, que si me dicen no entiendo, pues ya no sé cómo hacer. Le pido al Espíritu Santo que les dé revelación porque ya no puedo de verdad. O sea, yo sé que es difícil la Trinidad, es bien complicada, pero de verdad necesitamos entender, tratar de entenderla. Ahora fíjate lo que dice allá adelantito. Fíjate. Versículo 10, sigamos leyendo, versículo 17. Y en Él es antes de todas las cosas. O sea, nos sigue hablando y diciendo que Jesús es antes de ¿qué? Y antes de todas las cosas que había. La nada. Y antes de la nada, ¿qué había? Más nada. No, mis hermanos. La nada, cuando nosotros hablamos de la nada, metemos a Dios en el tiempo. No. Antes de la nada estaba la eternidad. No. Él es antes de todas las cosas, porque habla de una creación. Él es antes de todas las cosas. ¿De quién habla? ¿Que Él es antes de todas las cosas? De Cristo, de Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo es sustentado con el poder de su palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso de preeminencia y de primogénito que leímos habla de autoridad, ¿sí? No habla de primer ser creado, ¿sí? Habla de autoridad. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate nada más, en Cristo habita toda la plenitud. Él es el creador de todo. Él es el Yahweh, el Antiguo Testamento. Él es el ángel de Jehová. Él es el príncipe. Él es el que creó todo. Pero Él se subordinó a la voluntad del Padre en la naturaleza humana. Jesucristo, siendo 100% Dios, era igual al Padre en la divinidad, igual al Espíritu Santo en la divinidad. Pero Jesucristo se subordina tomando forma de hombre a la voluntad del Padre. Por eso, cuando nosotros leemos que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, no lo estaba diciendo en la divinidad, lo estaba diciendo en la condición de hombre. Filipenses, vamos a Filipenses ahí 2:5, por favor. Filipenses 2:5, fíjate lo que dice ahí Filipenses. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Ahí a la mano? Muy bien, dice, haya pues en vosotros, o sea en ustedes y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y quiero aclararlo, dice forma de Dios igual, no semejante. En la forma de Dios no dice parecido a, ni que se parece o se asemeja, no dice, siendo en forma igual, una igualdad. No estimó el ser igual a Dios, o sea, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero habla en despojarse de Él mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de la subordinación que tuvo con el Padre, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Hermano, Jesucristo es Dios. Y nosotros tenemos que reconocer esta divinidad del Señor Jesús, porque aquí nosotros estamos, ahora sí que estamos apostando, no usa la palabra, pero la digo, apostando a la eternidad. Ahora, dice también la misma escritura, que el que juzgará, ¿quién será? El que se sienta en el trono, en el gran trono blanco, ¿quién crees que es? Es Jesucristo. ¿Y el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Qué no estaba el Padre sentado en el trono? Y ahora resulta que es Jesús. Bueno, el Padre se paró y se le dejó el trono, pero dice Isaías, con nadie compartiré mi honra ni mi gloria. ¿Y cómo con Jesús sí? Pues la única explicación, aunque nos cueste mucho trabajo, es que es el mismo, pero que son diferentes personas y que no podemos entender cómo o una se siente arriba de la otra o qué. No lo podemos entender. No lo podemos entender de veras. Es como, mira, es como, a lo mejor no pongo ejemplos terrenales porque luego mejor desvío, mejor así me la llevo. No, sí, luego pongo ejemplos y ay, es que Dios es así. No. Dios no lo podemos comparar con nada. Es muy difícil. Miren, pero ahí en Apocalipsis 20, ahí dice que se sentó uno a juzgar. Y resulta que en Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, ¿verdad? ¿Ya lo has leído? Sino que todo juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto se cumple cabalmente, que dijo Jesucristo, se cumple en Apocalipsis. Cuando vemos nosotros en ese gran trono blanco, cómo se sienta un anciano de días a juzgar. Y que en su pierna llevaba el nombre de fiel y verdadero. Mis hermanos, el Yahvé del Antiguo Testamento es Jesús mismo, es Dios. Es nuestro Dios, nuestro Redentor, que vino a morir por ti y por mí. Y aún así el día de hoy seguimos teniendo una maraña en nuestra cabeza que no podemos perdonar a los que nos ofenden, que no podemos pedirle perdón a nuestros padres, que no podemos ir con aquel hermano el cual en algún momento de nuestra vida nos agredió o nos sentimos agredidos. Es más, nos hemos amargado aún en contra de la misma iglesia. Nos hemos amargado nosotros con nuestra propia vida, porque no podemos entender lo que la Escritura, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y mis hermanos, la solución para la amargura es el perdonar. Mis hermanos, necesitamos nosotros reconocer quién es nuestro Dios y quién es el que nos dice, no temas, yo soy contigo, yo te ayudo. Necesitamos entender que en esos momentos difíciles de prueba, el que está con nosotros es Dios mismo, en la figura del Espíritu Santo, pero que Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero resulta que Yahvé había dicho, yo soy el postrero, ¿sí? Y el principio. Y Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega también. Son los mismos, mis hermanos. Jesucristo dijo, yo soy la roca. ¿Y tú sabías que también Yahvé dijo que él era la roca? ¿Sí? Te apartaste de la roca, dice Yahvé. Mis hermanos, de verdad, cuando los judíos leen el Shema, donde dice, oye Israel, tu Dios uno es, pues ellos no pueden entender cómo Jesucristo puede ser Dios. Pero nosotros sí lo podemos entender, porque gracias a Dios se nos ha corrido el velo y se nos ha caído esa cortina y podemos entender y podemos con la misma escritura corroborar que Jesucristo es Dios, que Yahvé está con nosotros y que Él vino a morar con nosotros, como decía la escritura ahí en Miqueas 5:2, que Dios mismo vendrá y morará con nosotros. Alégrate, hija de Sión, dice la escritura, porque yo vendré y moraré contigo. Ahí está. Jesucristo, mis hermanos, es el Dios que nos redimió, que nos salvó. Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y Jehová dijo, yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos dudar de las palabras de Jesús? ¿Cómo es posible nosotros que al día de hoy nosotros podamos pensar que estamos engañando a Dios? ¿Cómo es posible que si nosotros tenemos un abogado no recurramos al abogado? ¿Cómo es posible que todos los días vayamos a dormirnos con pecado en nuestro cuerpo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si el Señor dijo, yo soy con ustedes hasta el fin de los tiempos? Mis hermanos, necesitamos plenamente conocer al Rey de Gloria y de Justicia, a Jesús, a Jehová. En Juan 17:1, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él dijo estas palabras, por si alguno todavía piensa y dice, bueno, es que pues Jesús fue creado y no estaba en esa eternidad, ¿verdad? Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, parece una subordinación, está bien. Y en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y antes que el mundo fuese, habla precisamente de la creación, una palabra en griego kataboleo, que significa creación de todo. O sea, Jesús estaba en la misma gloria donde estaba el Padre, en un principio, en un inicio. Tú vas a encontrar mucha controversia en esto, pero aquí lo importante es que o le creas a teólogos, porque hay muchos teólogos muy buenos, mis respetos, o que creas lo que dice la Escritura. ¿A quién le vas a creer? Pues la Escritura dice que tenemos que obedecer a Dios, y que tenemos que cumplir con sus ordenanzas, sus mandamientos, y que nosotros, pues ciertamente, lo que tenemos que vivir es una vida en santidad, apartado del pecado, porque los tiempos ya están aquí, ya se acercaron, y el cumplimiento de todo se está llevando a cabo. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y vamos a orar, y te pido que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie, y mira, si hasta este momento en tu vida, en tu corazón, todavía existía esa duda de saber, pues, quién era Jesús, si realmente Jesucristo era Dios, si había alguna manera de cómo comprobarlo. Bueno, creo que el día de hoy te he dado muchos argumentos y existen todavía más, hay muchísimo. No son una, ni dos, ni tres enseñanzas. Yo creo para poder entender todo esto, y no lo vamos a llegar a entender, pues hablaríamos de tal vez 15 o 20 enseñanzas, una serie completa, pero eso solamente es a grandes rasgos. Y mira, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una alabanza a nuestro Dios. Y mira, ahorita yo quiero pedirte que si tú todavía no hay ese compromiso para con Dios, y si tú puedes entender los tiempos que estamos viviendo, pues solamente le pidas perdón y le pidas que te ayude. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias porque tú no has derramado tu ira sobre nosotros todavía, sino que pues tú estás extendiendo en esa longanimidad, esa gracia para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos podamos entrar en tu gracia, para que nosotros podamos reconocer nuestra condición delante de ti. Hoy queremos reconocer que todavía, Señor, no estamos preparados para tu venida. Realmente anhelamos que tú vengas, Señor. Anhelamos tu segunda venida. Anhelamos que vengas por tu iglesia, por una iglesia pura y sin mancha, pero también tengo que reconocer que he descuidado mi relación contigo. Tengo que reconocer que aún no me he preparado como debería. Tengo que reconocer, Señor, que tú eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso, y que solamente en ti, mi Jesús, tú que eres Dios eterno, solamente en ti puedo obtener la salvación.
Tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y tú has dicho que tú nos librarás del mal. Pero queremos entender que separados de ti, nada podemos hacer. Hoy quiero renovar este compromiso contigo, Señor, y que tú me ayudes a poder entender realmente mi condición. Que saques todo pecado a flote. Y quiero ponerlo delante de ti, para que lo quites, para que lo estirpes. Quiero comprometerme contigo. Quiero realmente este conocimiento no llevarlo solamente en mente, sino aplicarlo en sabiduría. Quiero, Señor, que tú seas mi Dios y mi Salvador. Te reconozco, Padre, como Dios. Te reconozco, mi Jesús, como Dios y mi Mesías y mi Salvador. Y reconozco también el Espíritu Santo que mora dentro de mí, que es Dios también. Muchas gracias, Señor, por la honra, por la gloria, Señor. Y tú, mi Dios, mi Padre eterno, mi Señor Jesucristo, tú que estás sentado a la diestra, Señor, tú que estás en ese trono de gloria, Señor, a ti sea la honra, la gloria, Señor, porque solo tú lo mereces, mi Dios. A ti sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos despedidos, Dios les bendiga. Y en conclusión, Jesucristo es